Bueno, buenos días, nos colocamos de pie para dar inicio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios Todopoderoso, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, porque una vez más nos has traído a tu casa, Señor, con lazos de amor, para recibir, Señor, el mensaje que tienes el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Despeja nuestro entendimiento, Señor, que podamos poner atención, que nuestro corazón esté atento a recibir tu palabra, Señor, pero que sobre todas las cosas podamos hacer cumplir y ser testimonios de esta palabra en nuestra vida diaria. Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones recibidas el día de hoy. Que nuestra alma te alabe y te bendiga en el nombre de Cristo Jesús, como acción de gracias. Amén. Se pueden sentar. La enseñanza el día de hoy tiene por título Habitando el pozo del orgullo. Quiero que por favor nos ubiquemos en el Salmo 138:6, que va a ser nuestro pasaje clave de toda esta enseñanza. Salmo 138:6 nos dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de Dios. Salmo 138:6. En los rincones de Canadá, pues se narra la historia de dos gansos y una tortuguita que eran muy amigos. A medida de que pasaban los días, pues las noches cada vez se volvían más frescas y mucho más cortas, lo que significaba que el invierno estaba próximo a llegar. Un día los gansos comenzaron a charlar con la tortuga y le preguntaron y le dijeron: ¿oíste, tortuga, vos qué vas a hacer en el invierno? Pues porque como no sabes volar, nosotros nos vamos a ir de aquí, pues como para no aguantar ese invierno tan duro. ¿Qué es lo que vos vas a hacer? ¿Qué vas a quedar? ¿Qué has pensado hacer? La tortuga le dijo: ve, yo tengo una idea. ¿Por qué no buscamos como un trozo de madera que a ustedes dos les quepa en el pico y yo me aferro a él y así para donde ustedes vayan yo me voy con ustedes? Los dos gansos se miraron como sorprendidos y extrañados y le preguntaron: ¿y vos sí sos capaz de aguantar ese viaje? ¿Sí tenés la fuerza suficiente para estar pegado tanto tiempo a ese tronco? La tortuga le dijo: pues claro, ¿no ve que una de mis cualidades es la fuerza en la mandíbula o en los dientes que yo tengo? Entonces dijeron: listo, va para esa, vamos a conseguir el pedazo de madera. Resulta que varias semanas después estaba un granjero en su tierra en Montana cuando alzó sus ojos y vio un particular evento que le llamó mucho la atención. Empezó a llamar a su esposa y le dijo: camine, salga, que le tengo que mostrar una cosa que es primera vez que usted va a ver. Cuando la esposa salió y vio ese magnífico evento, por así decirlo, llegó y le dijo al esposo: pero ¿qué es esa idea tan increíble? ¿A quién se le habrá ocurrido? Es que es primera vez que yo veo algo así. La tortuga tuvo la desafortunada intención de contestar y dijo: pues no ve que fue mi idea, no ve que es gracias a estos dientes que estamos pudiendo lograr esto. Lo triste fue que al abrir su boca, abajo, la tortuga cayó. De los pecados que la palabra de Dios nos enumera, pues el orgullo es el más destructivo. Otros pecados reflejan la necesidad, una necesidad no satisfecha de nuestra vida. Sin embargo, el orgullo es la raíz de muchos de nuestros pensamientos y actitudes pecaminosos. Satanás cree que si nosotros le damos una pequeña abertura al orgullo, pues él va a tener acceso a nuestra mente, a nuestras emociones. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que él se va a poder mover, nos va a poder mover a nosotros a su antojo. Cuando esto sucede, pues todo en la vida cambia, porque nuestra vida empieza a girar alrededor de nuestras motivaciones, de nuestros dones, de nuestros deseos y de nuestros anhelos. La verdad es que cuando uno está enfocado en el orgullo, nunca tiene en cuenta a Dios. El corazón orgulloso siempre está determinado a cumplir sus deseos y sus metas.
El orgullo tiene un eslogan que nos dice: yo no necesito a nada ni a nadie, y en especial a Dios, pues es que yo puedo arreglarme las solas. A este mundo vine solo, yo sola me defiendo. Tristemente, los creyentes, los que seguimos a Cristo, no estamos exentos de este tipo de tentación. Sin embargo, tiene un ángulo diferente. El orgullo en los creyentes suena: ¿usted para qué va a pedir ayuda? ¿Usted para qué va a alzar la mano en la iglesia de que oren por usted si cada 8 días alza la mano diciendo que necesita oración, porque está muy débil, porque tiene un problema, porque no sabe cómo enfrentarlo? Es que a usted es el único que le pasan esas cosas. Lo único que van a pensar de usted es que, pobrecito tan débil, no puede con la vida. Lo cierto es que cada uno de nosotros necesitamos del Salvador, del Mesías. Es decir, necesitamos la sabiduría de Dios, pero sobre todo su cuidado amoroso. Nadie es autosuficiente. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Primero, necesitamos a Dios Padre. Segundo, a Jesucristo su Hijo. Y tercero, pues necesitamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí sí, podríamos decir que nos necesitamos los unos a los otros. No sé si ustedes de pronto han visto como el engranaje de un reloj. Si se dan cuenta, tienen varios mecanismos o varias tuercas que, independientemente del tamaño, unas se unen a otras para poder que el reloj dé la hora. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos creó de esta manera, pues porque Él no quiere, Él no desea, y nunca fue su plan que nosotros fuéramos seres independientes. El Señor quiere y desea que nosotros trabajemos y vivamos en comunión con el cuerpo de la iglesia, para mantenernos como esos carboncitos encendidos. Yo creo que a todos nos ha pasado, y es que muchas veces en nuestra vida cristiana pues sentimos que el viento está como a favor. ¿Les ha pasado? Que ese viento está a favor de nuestro velero o nuestra vida y que todo va viento en popa. Tenemos un corazón agradecido, le obedecemos a Dios, con nuestro testimonio damos a los otros el amor que el Señor nos da a nosotros. Entonces, y de la nada y sin previo aviso, aparece el orgullo. Comienza a levantarse en cada uno de nosotros y nos impide que lleguemos a ser lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Pues el orgullo lo que hace es que nos ciega, nos tapa los ojos a los caminos de Dios, y siempre nos hace creer que sabemos más que Dios. Si ustedes se dan cuenta, el mundo está hecho un caos. Todos quieren gobernar, todos quieren mandar, todos quieren imponer sus opiniones, sus deseos y su voluntad sobre todos los demás. Como diría el adagio popular, hay mucho cacique y poco indio. En especial en el ambiente o en el mundo el mundo empresarial, que ayuda, promueve y estimula el orgullo. Y no ese tipo de orgullo sano que uno sentiría al realizar una buena labor, sino es ese tipo de orgullo que se siente por tener un buen puesto, porque una buena empresa lo respalde y porque usted se siente mejor que los demás. Recordemos que nosotros podemos estar orgullosos de nuestro empleo o de nuestra labor que desempeñamos, pero siempre, siempre la gloria va a ser del Señor. Hace unos años, pues Charles Stanley se encontraba en un viaje de negocios con un amigo, con un conocido cristiano. Cuando el avión iba a despegar, este amigo llega y le dice: Charles, ¿cómo le parece que en el negocio estamos a tope, en la cima? Yo no creo que absolutamente nadie nos pueda alcanzar. Vamos por encima del promedio y por encima de la media. Al momento de que Charles escuchaba estas palabras, él sintió un vuelco en su corazón y sintió la voz de Dios que le decía que a usted ni se le ocurra que esa idea pase por su mente. Charles sintió que su corazón se estremecía, porque sabía lo que el Señor le estaba diciendo del orgullo. Es cierto que el orgullo que acarrea destrucción y debe estar fuera en la vida de un creyente.
especialmente el tipo de orgullo que siempre se da la gloria a sí mismo y nunca se la da a Dios. Lo grave de toda esta situación es que si al orgullo no se le pone freno, pues el orgullo va a alterar nuestra actitud frente a Dios y sus cosas, y nos va a cegar a la ruta que el Señor nos ha escogido. Como creyentes tenemos que estar atentos de que el objetivo de Satanás, ¿cuál es? Pues es herir en lo profundo a los hijos de Dios. Satanás nunca va a desear que las almas sean ganadas a los pies de Cristo y que sus hijos prosperen en el camino que el Altísimo nos tiene trazados a cada uno de nosotros. Es por esto que el maligno nunca descansa en su búsqueda de poder alcanzar esa meta, y nos va a atacar y nos va a infligir y nos infligirá mucho dolor, todo con el fin de crear esa separación o esa abertura entre Dios y nosotros los hombres. Vamos a ver el primer ser que cayó en el abismo del orgullo. La historia relata desde el comienzo de la civilización, pues que se han llevado batallas, enfrentamientos, guerras entre dos bandos, y que el resultado de estas guerras ha cambiado el curso de la historia. La Biblia nos relata acerca de la batalla de los reinos espirituales, que si bien son invisibles, es real. Sabemos que se enfrentan batallas en el reino de Dios y en el reino de Satanás. Aunque Dios gobierna el cielo y la tierra, pues le da un poder limitado a Satanás. ¿Será que estamos conscientes que en el mundo actual cada vez se rige más en contra de los planes de Dios y en contra de las normas de Dios? ¿Será que cada día somos conscientes de que hay un enemigo que lo que busca es atacarnos y hacernos desviar del camino verdadero? Ezequiel capítulo 28, pues el profeta nos relata que se está dirigiendo a un gobernante, en este caso de la tierra de Tiro. La histórica ciudad de Tiro, pues, era una ciudad de mercaderes inescrupulosos, así como era un centro de idolatría y de inmoralidad sexual. Si nosotros nos ponemos a comparar, Tiro se parece hoy en día al mundo al que habitamos. El gobernante de ese momento de Tiro se llamaba Itobal III, que gobernó aproximadamente desde el 590 hasta el año 572 a.C. Su nombre, Itobal, hace referencia o significa literalmente vivir con Baal, el dios pagano. Su orgullo era tan grande que el Señor le dice a Ezequiel que le dé palabra a este rey en Ezequiel 28:2. Tú, Ezequiel, dile de mi parte al rey de Tiro: eres demasiado orgulloso y hasta crees que eres un dios porque reinas en medio del mar, pero no te creas tan sabio porque no eres más que un simple hombre. Después de denunciar el profeta las malas acciones que hacía este rey pagano, pues es dirigido por Dios nuevamente a dar una segunda profecía ante el mismo rey de Tiro. Sin embargo, si leemos detenidamente, pues nos podemos dar cuenta que la descripción de este supuesto rey es muy diferente a la descripción que hace al primer rey, a un simple mortal. Parece que Dios usó la caída de este rey de Tiro para hacer referencia a la condición original y a la caída de Satanás. Al igual que Itobal, pues Satanás se había levantado contra el Altísimo, pensó y se declaró que él era un dios y por eso era su orgullo y su enfrentamiento. Sabemos que Satanás, como cabeza del sistema mundial del mal, aunque es invisible, su poder es real. Sabemos que detrás de numerosos acontecimientos o sucesos, como lo que es Tiro, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, estuvo detrás del poder de Satanás. Pero no nos tenemos que ir muy lejos para recordar que actualmente existen y existirán gobernantes malvados e impíos a lo largo de la historia del mundo. Lo que estos pasajes nos están narrando es el comienzo del pecado del universo y la misma caída de Satanás.
Ezequiel 28, del 12 al 15, pues nos describe la belleza y la perfección como el Señor creó a Lucero. Vamos a leerlo. Ezequiel 28, 12, 15 nos dice: eras perfecto en todo, tu sabiduría y tu belleza no tenían comparación. Vivías en el jardín del Edén, te adornabas con piedras preciosas, tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro, y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Desde el día que naciste te habrías portado bien, pero un día mostraste tu maldad. Ezequiel 28, del 12 al 15. Lo que este pasaje bíblico nos está mostrando es que Lucero era un modelo de perfección, de sabiduría y de hermosura. Dios no creó a Satanás con el propósito de que él actuara o se desempeñara pues como rey o primer ministro de la oscuridad o de la maldad o del mal, sino que como creación divina de Dios fue hecha de manera perfecta. Esta porción bíblica también nos muestra de que Satanás estuvo en un lugar exaltado, estuvo en el Edén, que es conocido como el huerto de Dios. Este huerto fue la conclusión de la obra de Dios en Génesis 2, del 8 al 14, y nos dice que su belleza concordaba con la del Edén. Ezequiel también nos relata que la vestimenta que tenía Lucero pues contaba con 9 piedras preciosas, 9 piedras de hermosura. Estas 9 piedras hacían parte de las 12 piedras que los sacerdotes usaban en su pectoral. Pero ¿esto qué significa? Que probablemente hacían alusión a la belleza que tenía Satanás y a la alta posición que una vez este ángel logró ocupar. El Señor también había puesto a Lucero como un ángel querubín. Los querubines formaban parte de ese círculo íntimo que tenían acceso a la misma presencia de Dios y que guardaban su santidad. Este ángel caído gozaba el acceso al santo monte de Dios, es decir, él se podía mover libremente por el trono celestial y por el cielo de Dios. Lo que nos quiere decir Ezequiel es que él tenía podríamos decirlo así, como una escarapela de VIP que se podía mover por donde él quisiera. No tenía restricciones de nada al moverse en la presencia de Dios. Siempre estaba en la presencia del Omnipotente. Sabemos que Dios creó a Lucero, como así se llamaba, perfecto, pero que se halló maldad en él y pecó. El pecado que corrompió a Lucero se generó dentro de sí mismo, y aunque fue creado en perfección, pues su orgullo lo llevó a la caída. Primera Timoteo 3:6 nos dice: para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Sabemos que el pecado de Satanás fue su orgullo a causa de su hermosura y de su sabiduría. Satanás corrompió su sabiduría y su esplendor, pues si la arrogancia que él tenía le provocó la caída. Este ángel se sentía hermoso y bello no por la misma mano de Dios, sino porque llegó a pensar de que era él mismo y que podría enaltecerse. Esto hizo que se llenara más de sí mismo y se vaciara de Dios, como lo que muchos hombres y muchos seres humanos seguimos haciendo y seguimos viviendo. El libro de Isaías también utiliza la simbología para hacernos de una manera más detallada la caída de este ángel, que fue por orgullo. Si nos ubicamos en Isaías 14, del 12 al 14, nos dice, Isaías 14, del 12 al 14: como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea,
en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Isaías 14, del 12 al 14. El deseo de Satanás era llegar a ser el más poderoso y el más importante y subir hasta el cielo. Esto lo que significa es que Satanás deseó elevar su asiento por encima de los demás ángeles. La referencia que nos dice Isaías en algunas traducciones como monte de la asamblea o en otras versiones como monte de Dios corresponde a la jerarquía celestial que también narra Ezequiel en otros capítulos o en otros versículos. El anhelo de Satanás de ascender por encima de las alturas de las nubes literalmente significa que quería usurpar la gloria de Dios. Esta porción bíblica lo que nos muestra y lo que nos enseña es que Satanás no quería adorar a Dios. Satanás deseaba ser Dios para ser adorado y venerado él mismo. Lucero de la mañana, en algunas versiones se traduce como Lucifer. Es de ahí donde sacamos el nombre de Lucifer para Satanás o el demonio. Sabemos que Satanás fue expulsado del cielo, pues, y su castigo por el orgullo es la condenación final y pasar una eternidad en el lago de fuego. Cuando Satanás pecó y fue expulsado del cielo, él no se fue solo. Resulta que en su rebelión provocó la caída de más de un tercio de ángeles, como nos lo narra Apocalipsis 12:14, que no solo compartían su visión, sino que también eran fines a su orgullo y a su arrogancia. Este tercio de ángeles que cayeron, se conocen como demonios. Los demonios están en línea con Satanás, pero pues ¿quién es el que lidera la jugada, por así decirlo? Lo lidera Satanás. Sabemos que su poder y su influencia son reales, pero invisibles. De hecho, esto lo podemos confirmar en 1 Juan 5:19. Dice así: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Satanás, que también se le conoce como el Dios de este mundo, sabemos que él y sus demonios están involucrados activamente en la promoción de un sistema mundial que se opone a las directrices, a los mandamientos y a los principios de Dios. Tenemos que tener claro que la rebelión de Satanás pues debe ser una lección universal para todos y cada uno de nosotros, que sea un testimonio perpetuo de la naturaleza y los terribles pecados y las terribles consecuencias o resultados que implica este pecado para todos los seres creados por la mano de Dios, especialmente los seres humanos. La actuación motivada de Satanás, pues por orgullo y arrogancia, de querer ser mejor que Dios y estar por encima que Dios, solo nos demuestra a dónde nos puede llevar cuando decidimos desechar, rechazar y hacer a un lado, pues toda la autoridad divina de Dios. Pensemos por un momento, si este pecado fue lo suficientemente mortal para alguien como Satanás, lleno de sabiduría y hermosura, ¿qué pasaría con nosotros que somos simplemente mortales? Ahí es cuando nos damos cuenta que verdaderamente no podemos seguir caminando nuestra vida independientes de Dios, sino que tenemos que estar juntos para no tomar el ejemplo o no caer en la misma situación en la que cayó Satanás. Como lo hemos visto a lo largo de estas enseñanzas, sabemos de que el orgullo es un lazo maligno y oscuro. Él no muestra misericordia y casi nunca anuncia su llegada. Es siniestro y fluye en nuestra vida al murmurar contra los líderes, al tener pensamientos de arrogancia, engreimiento y autoimportancia. Satanás lo usó una vez en el Edén y lo sigue usando hoy en nuestra vida, inclusive con los hijos de Dios. El propósito de Satanás en el Edén era separar la vida de Dios con el hombre creado, con la pareja creada.
En la actualidad, su propósito sigue siendo exactamente el mismo: separarnos del Señor que nos creó. Muchos de nosotros, cuando leemos los pasajes del Génesis de la creación, desearíamos haber estado ahí junto a Adán y Eva como para gritarle: no, pues ni se le ocurra, quite eso de su pensamiento, no se vaya a probar la fruta prohibida. Sabemos cuál fue su acción y el resultado fue que nació el orgullo de esta primer pareja, pero no solo en ellos, sino en todos los que vendríamos después de ellos. A raíz de esta desobediencia, pues ellos tuvieron que salir del jardín. Y nos preguntaremos mucho, ¿pero por qué? ¿Por qué se tuvieron que separar? ¿O por qué tuvieron que dejar la creación o el jardín del Edén? La razón es sencilla. Recordemos que el orgullo siempre nos aísla de Dios e impide que seamos personas con un corazón dedicado a nuestro Padre Celestial. Es por esto que el Señor aborrece y nos alerta tanto acerca del pecado del orgullo, porque sabe que puede empezar como una piedra de tropiezo, pero si no se le pone freno, le podríamos decir así, se convierte en una destrucción para nosotros, porque al no exaltar a Dios, nos exaltamos a nosotros mismos, lo cual causa esa abertura o ese abismo entre Dios y nosotros. Yo creo que nos ha pasado a todos de que muchas veces en nuestra vida nosotros vamos caminando y de un momento a otro Dios nos empieza a hacer cierto tipo de alertas, que nos dice: no es por ahí, así no es, devuélvase, se va a equivocar, usted está pensando hacer tal cosa, no la haga. ¿Les ha pasado? Yo creo que nos pasa más de lo que quisiéramos decir. Sin embargo, debido a nuestro orgullo y a nuestra dura cerviz, decimos: no, eso no puede ser así, por ahí sí es, yo estoy segura, por ahí es donde, por ese camino voy yo. A mitad del camino sabemos que las dificultades llegan, se nos presentan y sabemos que es la disciplina que Dios nos está dando por ser desobedientes. Tenemos que saber que mientras más luchemos contra la disciplina de Dios, más vamos a sufrir, espiritual, mental y físicamente, pues porque vamos a estar alejados de Dios, no vamos a estar dentro de sus propósitos. Pensemos, Adán y Eva lo tenían absolutamente todo dentro del jardín del Edén. Tenían una relación con Dios, se comunicaban constantemente, estaban libres de pecado, pero llegó el enemigo y les vendió una supuesta idea de que serían como Dios. El pago no fue nada de lo que ellos esperaban, sino por el contrario, obtuvieron una separación de aquel que los creó y los amaba incondicionalmente. Cada mañana Satanás se levanta preparado para esparcir sus trampas. Desea con ansias ver quién va a caer y, como diríamos en términos muy populares, él desea coronar sus vueltas en contra de los hijos de Dios. Ojo, si nosotros no somos discernidores, vamos a caer fácilmente en las sutiles trampas que nos pone Satanás en nuestro camino. La trampa del orgullo siempre va a ser una brecha entre quien la posee y entre aquel que lo creó. El orgullo es uno de los principales modus operandi que Satanás utiliza porque es fácil acceder. Satanás piensa que es fácil acceder a ellos porque nosotros quitamos los ojos de Dios y los ponemos en nosotros mismos. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es de la vida real. Dios llamó a un muchacho, a un joven, a Pepito Pérez, a un campo misionero. Desde que él empezó, una prueba tras otra se le presentaba en el camino. Mejor dicho, iba de tropiezo en tropiezo y de caída en caída. De manera sorprendente, él siempre se negaba a decir de que él también tenía partes en las dificultades o en los diferentes problemas que se les presentaban. Rara vez
o casi siempre mejor dicho, le echaba la culpa a sus líderes que no sabían, según él, cómo dirigir y cómo operar. El joven empezó a regar chismes de pasillo, podríamos decirlos, que los jefes, que los líderes y que los demás no tenían la autoridad suficiente, la experiencia o el conocimiento para desempeñarse en donde estaban, y que él era capaz de hacerlo todo y de mejor forma. Llegó un punto donde este hombre, este Pepito Pérez, lo único que deseaba y por lo único que se levantaba cada día era ansioso y deseoso que le reconocieran su trabajo y que lo alabaran por la forma en que él hacía las cosas. Pero realmente, o la realidad, era que nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a reconocerle su trabajo o lo que él había hecho. Era demasiado orgulloso y todos los de su alrededor se daban cuenta. Adivinen menos quién, menos él mismo. Poco tiempo después, este hombre pasó del orgullo a empezar a sentirse desalentado, resentido y desilusionado. Y es que el orgullo siempre va a trabajar en nosotros, haciéndonos creer que somos mejores que nuestros vecinos y que nuestros líderes. Pensemos, y realmente la historia de este joven es solo una en 1.000.000 de las que pasan todos los días. El orgullo hizo que este hombre un día dijera: no, sabe que yo no puedo más, esto aquí no va para ningún Pereira, esto aquí no fluye, aquí no llegamos a los objetivos cumplidos, a los objetivos trazados, y realmente es que tenemos líderes muy mediocres, muy malos, que no dan la talla y demás, por lo que, sin saberlo, su obediencia estaba colgando de un péndulo o de un hilo muy delgado, pues porque solamente estaba cegado por su orgullo y por su arrogancia. La única opción que él consideraba era salir corriendo, huyendo del trabajo al cual Dios lo había llamado y curiosamente lo había plantado en ese lugar. Para muchos de nosotros esta puede ser la realidad. Cierto que es más fácil verle la paja al vecino que la viga en nuestro propio ojo. Siempre que vamos a tomar una decisión, tenemos que recordar una cosa, y es que Dios nunca cancela su llamado. Puede que Dios o las circunstancias cambien debido a nuestra desobediencia, pero a usted Dios nunca le va a pedir que abandone su voluntad y se dedique a hacer las cosas que a usted le parece. El primer paso de la derrota es cuando nosotros por orgullo no nos sometemos a una autoridad. Puede ser al jefe, puede ser al líder de la empresa o puede ser a su papá y a su mamá. ¿Han llegado a pensar eso? Este joven estaba creyendo de manera equivocada, pues que él sabía muchísimo más del que el jefe o el líder que tenía en su iglesia. Y en vez de admitir que él también tenía velas en ese entierro, pues ese hombre decidió seguir su corazón y lo que hizo fue que allí estalló una mina del enemigo. Brotó el orgullo y lo cegó completamente. Una vez terminó su primer movimiento, claro, vino el segundo. Y es que cuando él fue confrontado por sus acciones, decidió negarlo todo y seguirle echando la culpa a los vecinos. Por lo general, los orgullosos jamás admiten los errores que cometen. La culpa siempre es de los demás. Este Pepito Pérez de la historia, que es una historia de la vida real, continuó hacia adelante buscando su autogratificación, es decir, lo que él quería, como él quería y a la hora que él quería. Lo grave de esta situación es que nosotros también podemos caer ahí. Tenemos que pensar que una vez damos los primeros pasos hacia el orgullo, pues esta senda se nos va a convertir en una pista jaunosa. ¿Han estado alguna vez en una pista jaunosa o la han visto? Normalmente son pendientes y son muy resbaladizas, lo que fácilmente puede hacer de que nosotros, si transitamos la senda del orgullo, nos caigamos y nos podamos quebrar una manito o un piecito. Tanto este joven como nosotros, diría yo que casi nunca tenemos en cuenta, pues, de que Dios obra de maneras maravillosas y que siempre usa nuestras situaciones, nuestras circunstancias para moldearnos al carácter que Él quiere que seamos, para que seamos esas vasijas de honra
y que podamos dar testimonio de su amor a los demás, a los que están perdidos. Sabemos que Él tiene un trabajo para cada uno de nosotros y ese trabajo tiene dos caras de la moneda, lo podríamos ver de ese modo. Una cara es la responsabilidad del trabajo o del llamado y la otra cara es que estoy segura que en cualquier puesto que sea, a usted se le van a presentar dificultades. Recordemos que a través de estas dificultades, Dios nos está moldeando y ajustando a su propia voluntad. Nosotros podemos sentir y hemos llegado a sentir que sabemos más, tenemos más, que lo podemos hacer mejor que fulano o que sutano. Pero recordemos pues que al fin y al cabo Dios usa al que a Él le parezca y que cada uno de nosotros actuamos para poder que Dios sea glorificado. Tenemos que tener la perspectiva correcta cuando nos alistamos a servirle y a trabajar en su obra, y es una sola condición. Adivinen cuál es. Un corazón contrito y humillado. Incluso en los momentos en los que nosotros fallamos y pensamos que nos equivocamos y no estamos conforme al plan de Dios, pues en su divina misericordia el plan de Dios sigue obrando en nosotros, porque es que el Señor nos conoce de manera absoluta. Él sabe qué va a requerir para cambiar, para transformar y para moldear nuestros corazones orgullosos. Por lo general, el método del Señor es que antes de usarnos y de bendecirnos, tiene que humillarnos. El apóstol Pedro nos instruye lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. El tiempo para Dios es extremadamente importante porque solamente Él sabe cuándo hemos dejado o cuándo hemos superado el orgullo y cuándo estamos listos para recibir la bondad que Él tiene para cada uno de nosotros. Con demasiada frecuencia esto se nos olvida y pensamos que podemos ganarle la carrera a Dios y correr por delante de Él. Pero recordemos que para poder ser usados tenemos que ser quebrantados. La mayoría de aquí yo sé que saben que es un proceso de quebrantamiento y podría describirlo en palabras: demasiado doloroso, extremadamente penoso y un sufrimiento como jamás nadie se lo ha imaginado. Yo a esto le agregaría que uno siente que le desgarran el alma. El quebrantamiento es una condición que Dios siempre utiliza con cada uno de sus hijos, mediante el cual hace que nuestra voluntad se rinda a la voluntad de Dios. Tristemente, cuando estamos en el proceso, se nos olvida eso y decimos: ya, Diosito, no me quiere, me abandonó, me dejó sola. Lo que Dios está buscando es que nuestra voluntad cambie. Es decir, que si Él nos dice haga plan A, nosotros no digamos: Señor, pero es que vea, yo conozco más a esa persona y yo creo que no es el plan A, es mejor el plan B. O que el Señor nos diga salte y digamos: no, ¿cómo nos va a decir que salte? Mejor corremos más rapidito, pero saltar todavía nos duele las rodillas. Lo que el Señor quiere es que cuando una vez su Santo Espíritu nos hable y nos guíe a algo, lo hagamos de manera inmediata. Al final del proceso de quebrantamiento, pues se traduce en una bendición para nuestro bien, como también para aquellos que nos rodean y para siempre. Cuando un hijo de Dios es quebrantado, pues no puede pensar que Dios le va a destruir su espíritu, que le va a cambiar la personalidad o que va a perder el ánimo de vivir. Lo que Dios sí busca mediante el proceso del quebrantamiento es que nuestra voluntad se sujete a la del Padre de tal manera que podamos obedecer de manera inmediata las direcciones e instrucciones de nuestro Señor y Salvador. Es decir, lo que Dios busca es que perdamos la independencia. Cuando Dios nos conduce hacia una experiencia de quebrantamiento, de prueba, de desierto, de dificultad, como usted la quiera llamar, lo que Dios está tratando de cazar en nosotros es nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestra arrogancia
nuestra autosuficiencia y sobre todo nuestra independencia. Él persigue todo lo que tenga que ver con algún resabio de nuestro yo y nuestra obstinada independencia. Para finalizar la enseñanza el día de hoy, recordemos que el orgullo tiene muchas caras y por tal razón el Señor siempre nos está advirtiendo que seamos vigilantes y estemos moscas, como diríamos, para poder luchar contra él. Sabemos que si le abrimos una puerta, por más pequeña que sea, el enemigo al final del día va a decir coronel y va a sembrar las minas del orgullo en nuestro corazón, y lo único que va a hacer es aprovecharse para engañarnos a nosotros mismos y pensar que lo que nosotros tenemos o pensamos es mucho mejor de lo que Dios quiere de nosotros. Él, Dios, su Padre Celestial, que lo formó en el vientre de su madre, que sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza, quiere que usted tenga una autoestima saludable, pero también quiere, desea y anhela que usted como persona, como hombre y como su hijo, pues aprenda a tratar con el orgullo y que no se exceda, para que pueda recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el truco de Satanás? Es que nos está diciendo que siempre tenemos que alcanzar ciertos niveles en la vida para poder tener un sentimiento de valía. También quiere que creamos que no tenemos necesidad de nada. En otras palabras, nos está invitando a actuar de la manera que Él actuó contra el Creador. Lo grave de todo esto es que a las personas que todavía no conocen a Cristo, Satanás les susurra en su oído: no necesitas un Salvador. ¿Vos para qué eso? No te arrodilles delante de nada, pues al final de todo, la vida es tuya y nadie más te puede ayudar. Que el Señor los bendiga. Nos colocamos de pie para orar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias por esta palabra que nos trae, Señor, el día de hoy, porque sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios. Gracias porque con cuidado, con amor, con esmero y con misericordia, Señor, nos hablas y nos susurra cada uno de nuestros corazones, Señor, para que cambiemos, para que mejoremos, Señor, para que estemos al tanto de esas minas que Satanás quiere poner en nuestra vida, Señor. Delante de ti, una vez más, Señor, te pedimos perdón, Padre, de todo corazón, Señor, porque hemos tenido orgullo, hemos actuado con arrogancia, nos hemos creído más que nuestro prójimo y hemos hablado en contra y hemos actuado en contra de lo que supuestamente hablamos, Señor, que es tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos a que cada vez más, Señor, con misericordia y con humildad podamos andar delante de ti, Señor, y que mostremos, Señor, la humildad que caracterizó a tu amado Hijo en esta tierra, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos tomar las armas de la fe para poder batallar contra este terrible pecado, Señor, que lo único que hace es alejarnos de nosotros, oh Dios. ¿Y a quién iremos, Padre, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida para cada uno de nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos y agradecemos tu amor y tu enseñanza el día de hoy. Que nuestra alma te alabe y te bendiga, y en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias, hemos orado. Amén.